forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly. Por ejemplo, hay un libro que se llama Tomografía computarizada de la A a la Z, ¿no? ¿De qué se trata este libro? Va por abecedario también. A. Accidente, accident. Todo suceso involuntario, incluidos los errores de operación, fallos de equipo u otros contratiempos que puede implicar para una o más personas recibir una dosis superior a los límites establecidos. Adquisición de imagen, image acquisition. Desde el punto de vista de cómo pueden ser adquiridas las imágenes, podríamos destacar dos tipos principales de adquisición, la convencional y la helicoidal. Adquisición convencional, conventional acquisition. Lo podríamos denominar corte a corte. En ella, la mesa se mueve en cada giro del tubo de 360 grados y se adquiere una imagen por cada giro. Adquisición helicoidal, helical acquisition. Se le denomina también volumétrica. En ella, el tubo gira continuamente y mientras lo hace, la mesa se desplaza por el interior del gantry. Este tipo de adquisiciones se obtiene un elevado número de imágenes, lo que posibilita el trabajo con ellas después de la adquisición. ALARA. Acrónimo de la expresión inglesa As Low Reasonably Achievable. Tan bajas como sea razonablemente posible. Se trata de una recomendación de la ICRP y hace referencia a que las exposiciones a radiaciones ionizantes se han de mantener tan bajas como razonablemente sea posible. Énfasis, razonablemente posible. Algoritmo, algoritmo. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Algoritmo de reconstrucción, reconstruction algorithm. Procedimiento matemático usado para transformar los datos obtenidos por los detectores en una imagen. Se usan diferentes algoritmos para acentuar, realizar, mejorar o atenuar ciertos aspectos de los datos. Soft, Standard, Bond, Edge, Lung. Alta resolución, High Resolution. Es el término aplicado en la imagen de alta calidad y está basada en el número de píxeles puntos que conforman la imagen. Cuanto mayor sea el número de píxeles de la matriz, mayor resolución tendrá la imagen, es decir, mayor detalle. Amperio, ampere. Unidad de intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional equivale a un columbio partido por segundo. Su símbolo es A. Amplitud de ventana o ancho de ventana, window width. Hace referencia al intervalo de los números de TC o unidades Hounsfield existentes en la escala de grises seleccionada. Se representa por las letras WW. Anchura del detector, width detector. Distancia entre dos caras opuestas con un detector en el eje Z. Angio-TC, CT angiography. Modalidad diagnóstica que permite estudiar la anatomía y patología vascular y que va a evitar en muchos casos la utilización de técnicas más invasivas como la arteriografía. Angiografía coronaria por TC, CT coronaria angiografía. La angiografía coronaria por tomografía computarizada, ACTC, es un examen por imágenes del corazón que ayuda a determinar si la formación de la placa ha producido el estrechamiento de las arterias coronarias, los vasos sanguíneos que irrigan el corazón de un paciente. La exploración tiene lugar tras la introducción de contraste yodado por vía intravenosa. Ángulo de las, ángulo que forman las líneas que van desde el foco del tubo hasta los dos elementos externos de la bandeja de detectores. Anillos giratorios o deslizantes, slip ring technology. Dispositivos electromecánicos que conducen electricidad y señales eléctricas desde una superficie fija a una rotatoria. Sustituyen a los cables de alta tensión y son los que permiten la rotación continua del tubo de rayos X. Habitualmente suele haber 3 anillos giratorios en el gantry. Uno proporciona potencia de alto voltaje al tubo de rayos X, un segundo anillo proporciona potencia de bajo voltaje a los sistemas de control en el gantry y un tercer anillo transfiere los datos digitales, señales eléctricas desde la matriz detectora al ordenador. Anode. El tubo de rayos X electrodo positivo en el que se genera la radiación X cuando chocan y o son frenados en él los electrones acelerados que se han producido en el cátodo del tubo. Vamos a ver qué dice los principios técnicos de la tomografía axial computarizada del licenciado Pedro García Cartaya de la Habana, Cuba, 2008. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a ver.
Importancia de la tomografía axial computarizada, hoy axial. La tomografía axial computarizada se considera una de las importantes invenciones médicas del siglo XX desde su uso inicial en el diagnóstico radiológico durante la década de los años 70. Ha revolucionado la ingeniería médica, siendo, sin lugar a dudas, la más grande invención en el campo de radiología desde el descubrimiento de rayos X. Vamos a adelantar un poco. TAC simple y contrastada. Todo estudio tomográfico debe comenzar invariablemente con una TAC simple y luego realizarla de forma contrastada, aunque no siempre este algoritmo de trabajo se cumple, como puede suceder con lesiones ya conocidas, donde es innecesaria la realización de un estudio no contrastado previo, puesto que no proporciona ninguna información adicional a la que ya se tiene. Según la naturaleza del proceso que se investiga, debe realizarse o no un estudio sin contraste simple antes de la inyección intravenosa del mismo. Se diagnostican con mayor facilidad los injertos vasculares, las lesiones inflamatorias óseas y las paredes de los abscesos. Si se comparan las imágenes sin y con contraste, diagnóstico diferencial, y lo mismo puede afirmarse de las lesiones focales hepáticas si se examinan con TAC convencional. Importancia del uso de los contrastes. Contrastes radiológicos son un grupo de sustancias que administradas por diferentes vías realzan determinadas estructuras anatómicas por tener coeficiente de absorción mayor de los rayos X que las estructuras vecinas. Vía oral. Vía intravenosa. Concepto. Consiste en la perfusión de un medio de contraste por vía endovenosa para su visualización mediante TAC. El objetivo es conseguir un alto nivel de contraste en el torrente circulatorio para realzar órganos o sistemas vascularizados, mejorando así la imagen. Procedimiento: es importante informar al paciente con el fin de dar la seguridad durante el procedimiento que puede sentir un sabor metálico en la boca y una sensación de calor con todo el cuerpo después de la administración del medio de contraste. Este debe ser administrado mediante una aguja de número 20 Gauss, canalizando preferiblemente una vena antecubital, cuando la velocidad de inyección es mayor a 3 cc por segundo. Se recomienda la utilización de una aguja número 18. La administración de contraste en tomografía computarizada ecoidal idealmente debe realizarse con bomba inyectora, puesto que garantiza una infusión del contraste constante y predecible. Hasta en La Habana con Fidel piden bomba inyección. Logrando velocidades de inyección que manualmente no serán posibles, permite además la programación de protocolos de inyecciones preestablecidos y acoplados con protocolos del tomógrafo. Cuando la inyección del medio de contraste se realiza con bomba inyectora, es necesario monitorizar la fase inicial de infusión para identificar extravasación del mismo. Fases farmacocinéticas. Se han descrito 3 fases de las curvas de captación del contraste hepático y aórtico después de la administración intravenosa del bolo de medio de contraste, a saber: fase arterial de 10 segundos a 60 segundos, vascular o de bolo corresponde al periodo de inyección del contraste, equivale en radiología a la fase corticomedular o renal. Aquí están medios malos los tiempos, este libro es de tomografía axial. ¿Okay? Fase de redistribución, 60 segundos a 180 segundos, corresponde a la fase portal del hígado, que se caracteriza por una caída rápida del contraste aórtico, mientras el contraste hepático se mantiene en una meseta relativa, equivale a la fase de nefrograma renal. Fase de equilibrio después de 180 segundos, ocurre generalmente después de 3 minutos, cuando las curvas de captación hepática y aórtica se vuelven paralelas y declinan a una velocidad similar por la filtración renal, equivale a la fase de excreción renal. En múltiples trabajos se ha demostrado cómo una lesión hepática focal hipovascular homogénea y no necrótica, detectable durante la fase arterial y de redistribución, puede volverse isodensa al parenquima hepático en la fase de equilibrio y por esta causa no visualizarse. La ventana temporal óptima para la evaluación hepática se inicia cuando la captación hepática alcanza las 50 unidades Gauss-Field y continúa hasta el inicio de la fase de equilibrio. En una parte... El tiempo de retardo después del inicio de la administración del contraste. Se ha tratado de estandarizar, logrando unos valores que producen opacificación vascular y parenquimatosa adecuadas en pacientes con gasto cardíaco normal.
En los pacientes con compromiso hemodinámico y bajo gasto cardíaco, el tiempo de retardo puede llegar a duplicarse, requiriéndose la realización de una inyección de prueba para adecuar el estudio de las condiciones del paciente. Algunas casas comerciales ofrecen un software con tal finalidad. ¿Oyeron? El tiempo de retardo después del inicio de la administración del contraste se ha tratado de estandarizar. Logrando unos valores que producen una pacificación vascular y parenquimatosa adecuadas en pacientes con gasto cardíaco normal. Esta parte me encanta, del libro de diagnóstico por imagen en patología musculoesquelética. Aquí explica al inicio unas cuestiones que crean mucha controversia, luego entre los técnicos y los médicos, ¿no? Técnicas empleadas en el diagnóstico de la patología musculoesquelética. Jesús Damaso Aquerreta, Beoba, Servicio de Radiología Clínica, Universidad Navarra, Pamplona. Radiología simple. La radiología convencional sigue siendo la exploración básica en el área esquelética, dado que es la que más se utiliza y la que mayor rendimiento produce en general. Probablemente la riqueza semiológica, conjunto de signos en la imagen, aprendida a lo largo de estos más de 100 años, hace que se mantenga como una herramienta insustituible en el diagnóstico de la patología ósea. No se debe olvidar que la primera radiografía de la historia corresponde a la mano de la esposa de Röntgenberg. A diferencia del tórax o del abdomen, que presentan unas pocas proyecciones radiológicas en el sistema esquelético cada área anatómica, tiene sus proyecciones específicas. Así, en la medida de lo posible, se buscan dos proyecciones ortogonales, anterior-posterior AP y lateral. Son posibles en zonas como las extremidades y la columna, pero en otras, la superposición de estructuras contralaterales impide obtener la proyección ortogonal, por lo que habrá que optar por realizar variaciones posicionales o proyeccionales para conseguir una segunda visión que complemente la AP o principal. El hombro constituye un ejemplo. La proyección lateral no existe, ya que se superpondría ambos hombros e impediría obtener una imagen válida para el diagnóstico. Asimismo, cada uno de sus componentes óseos tiene su proyección. La articulación escapulohumeral admite la proyección AP y axial, que pueden complementarse con una tercera proyección denominada desenfilada subacromial. La clavícula se estudia de forma independiente y la escápula posee su propia proyección desenfilada, además de la AP. El hombro tiene tres proyecciones: proyección AP de hombro, proyección axial de hombro y proyección desenfilada supracromial. La proyección AP es la mal llamada oblicua. Junto con las proyecciones básicas AP y lateral, en ocasiones son necesarias proyecciones oblicuas u otras orientaciones en el caso de aquellas áreas en las que la complejidad anatómica de sus componentes no permite apreciar su estructura de forma completa con las proyecciones básicas. Por otro lado, no se debe olvidar que el esqueleto, a diferencia de otras áreas anatómicas, tiene movilidad entre sus componentes, lo que obliga a realizar proyecciones funcionales en los casos en los que se sospecha una inestabilidad mecánica entre ellos. Por último, se ha de tener consideración la patología estudiada, puesto que las diferentes proyecciones pueden efectuarse en decúbito o en descarga, y en posición ortostática o con carga, por lo general, cuando interese valorar la posición estática de una zona anatómica. La proyección debe realizarse en ortostatismo, mientras que si lo que interesa únicamente es la morfología de la proyección en decúbito o en descarga, será suficiente. Por tanto, es importante conocer las diferentes opciones o proyecciones en cada zona anatómica y solicitar las más adecuadas dependiendo de la patología sospechada. Técnica radiográfica, para no atacarlos tanto. Una buena técnica es el 50% del diagnóstico. Esta afirmación, que se puede aplicar a toda la radiología, es fundamental en la radiología esquelética, dado que una proyección defectuosa puede generar falsas apreciaciones o ocultar determinadas patologías. En la realización técnica de la radiología esquelética es primordial conseguir una adecuada definición entre las estructuras y contrastes entre lo normal y lo patológico, para lo cual se utilizan características radiológicas propias de cada zona anatómica. Así, en una proyección lateral de columna lumbar, se ha de generar radiación con mayor capacidad de penetración, que provocará a su vez mayor radiación dispersa, y una pérdida de contraste en el estudio, por lo que precisa una parrilla antifusora Buck para minimizar su efecto. En cambio, para realizar una radiografía de la mano no es necesaria una gran cantidad de radiación, ni se genera radiación dispersa, por lo que se puede practicar directamente sobre el chasis radiográfico. Vamos a ver qué dice Matías Hofer, ¿no? Este libro a mí me gusta mucho. Aquí hay ciertas cuestiones que siempre me están alegando, ¿no? Siempre están generando ahí controversia, creo que falta de mucha literatura. Vamos a ver qué dice Matías Hofer, la parte de medios de contraste. Mira, vamos a leerle dos partes importantes.
Medios de contraste intravenoso. El aumento de la densidad de los vasos sanguíneos no solo permite su mejor definición respecto a los músculos y órganos, sino también proporciona información acerca del grado de perfusión sanguínea. Captación del medio de contraste en los tejidos patológicos, por ejemplo, las alteraciones de la barrera hematoencefálica, los contornos de los abscesos o la captación heterogénea de las lesiones tumorales. Este fenómeno se conoce como realce de contraste. El medio de contraste aumenta la densidad y así se intensifica la señal. Según la naturaleza del proceso que se investiga, debe realizarse o no un estudio sin contraste, simple, antes de la inyección intravenosa del mismo. Yo siempre digo que sí, para poder hacer un estudio comparativo diferencial de la fase simple y la fase multifásica de contraste. ¿Esto para qué? Para tener un estudio basal. Se diagnostican con mayor facilidad los injertos vasculares, las lesiones inflamatorias óseas y las paredes de los abscesos si se comparan las imágenes sin y con contraste. Diagnóstico diferencial. Y lo mismo puede afirmarse de las lesiones focales hepáticas si se examinan con TC convencional. Empleando TC helicoidal, el estudio simple puede ser sustituido por una serie de imágenes del hígado en fase precoz de la perfusión arterial del medio del contraste, seguida por otras imágenes en fase retorno venoso. Hoy en fase retorno venoso, ¿cómo retorna? O sea, ¿en qué forma retorna? De abajo hacia arriba en el abdomen. Este procedimiento hace posible la detección incluso de pequeñas lesiones focales. Hay una parte que les voy a leer del fenómeno de entrada de flujo que muchos generan mucha controversia de por qué lo adquiero en el estudio arterial de tórax en dirección caudocraneal de abajo hacia arriba. Si la mayoría lo tienen de cráneo caudal, como si fuera un abdomen, ¿no? Porque la aorta torácica baja, ¿no? Y así, cuestiones así como que muy incoherentes. Vamos a ver qué quiere decir el fenómeno de entrada de flujo, ¿no? Que es lo que les hablo todo el tiempo de que se adquiere de esa forma para así tener dos consideraciones, porque no solamente el estudio contrastado se adquiere así, también el estudio simple, porque tienes más posibilidades de que no se te genere artefacto por respiración, ya que el artefacto por respiración es más susceptible a generarse a nivel de cúpulas diafragmáticas, donde el tórax tiene una amplitud mayor, o sea, es mayor la anchura, y donde tiene mayor movilidad el tórax que en los ápices. Y así no obtienes un artefacto de flujo que te artefacta la imagen cuando está entrando el contraste por por la vena subclavia, ¿no? Fenómeno de entrada de flujo. El artefacto provocado por la corriente de sangre con y sin contraste tiene su origen en el corto intervalo entre el comienzo de la inyección y el inicio de la adquisición de los datos. Existe un aparente defecto de represión de la vena cava, porque la entrada de flujo en la vena cava superior normalmente procede de uno o de los dos lados del cuerpo vía venas axilar, subclavia y brachiocefálica. Si se reconoce este fenómeno de entrada de flujo, se evitará un diagnóstico falsamente positivo de trombosis venosa. Hoy, si se reconoce este fenómeno de entrada de flujo, se evitará un diagnóstico falsamente positivo de trombosis venosa, ¿no? Hacemos énfasis en eso. La utilización de concentraciones excesivas de medio de contraste en esta área puede provocar molestos artefactos, sobre todo con técnica espiral. Se describen más casos similares, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es cambiar la dirección de abajo hacia arriba. Aquí tenemos otro libro que se llama Resonancia Magnética Nuclear, Diccionario Ilustrado de Términos Imprescindibles. Eloy Calvo Pérez, ¿no? Igual que el de tomografía empieza de la A, tenemos número másico, A, absorción energética. En resonancia magnética nuclear, proceso que realizan los núcleos de hidrógeno cuando sometidos a un potente campo magnético se les envía un pulso de radiofrecuencia en sentido estricto. El momento de la absorción de energía es lo que podríamos definir como fenómeno de resonancia magnética. Cuando los núcleos de hidrógeno absorben la energía, se dice que han entrado en resonancia. Acetato. Producto final del metabolismo anaerobio de algunas bacterias en ERM se ha detectado en determinados abscesos. Ácido graso, biomolécula lipídica, constituida por una larga cadena hidrocarbonada lineal en cuyo extremo hay siempre un grupo carboxilo. ADC, coeficiente de difusión aparente. Adquisición de las líneas centrales del espacio K.
adquisición reducida del espacio K, que se realiza cuando nuestro interés radica en resaltar el contraste en la imagen. Las líneas periféricas no adquiridas se rellenarían con ceros. Adquisición de las líneas periféricas del espacio K, adquisición reducida del espacio K, cuando lo que interesa es resaltar la resolución espacial de la imagen. Las líneas centrales no adquiridas se rellenarían con ceros. Adquisición eco parcial, eco fraccionado, método de adquisición de los ecos en el que la reducción del tiempo de adquisición de la imagen se consigue realizando un muestreo parcial de cada eco obtenido, pero sin reducir el número de codificaciones de fase. Aprovechando la simetría del espacio K, se calcularía la mitad derecha del espacio K a partir de los valores de la mitad izquierda y viceversa. Adquisición Hall Fourier o Next fraccionado. Número de excitaciones fraccionado. Las secuencias que llenan las líneas del espacio K de arriba a abajo y de izquierda a derecha llenado secuencial tienen la posibilidad de rellenar la mitad de ellas mediante codificaciones de fase parte superior y el resto de las líneas calcularlas matemáticamente parte inferior normalmente, y para evitar errores se rellenan algo más del 50% de las líneas del espacio K. Este tipo de adquisición recibe el nombre de Hall Fourier o Next fraccionado. Vamos a ver. Agente de contraste activo. En resonancia magnética nuclear suele ser un ion metálico con propiedades magnéticas y con un importante nivel de toxicidad. El más utilizado es el gadolinio. Agua libre. Como su nombre indica, en imagen por resonancia magnética se denomina a la fracción del agua del organismo cuya molécula no tiene limitaciones al movimiento, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Agua ligada. Se denomina así al agua que forma parte de las capas de hidratación perdiendo libertad, por ejemplo, en los tejidos colágenos. Ángulo de inclinación o basculación. Aliasing, artefacto del movimiento. Amplificador de radiofrecuencia o amplificador de potencia, dispositivo responsable de la producción de la energía que excitará los núcleos de hidrógeno. Los utilizados en imagen por resonancia magnética suelen tener una potencia de 10 kilowatts. La potencia requerida para que los núcleos entren en resonancia dependerá de la intensidad del campo magnético principal, de la eficiencia de la transmisión de la antena, de la duración del pulso emitido y del ángulo de excitación seleccionado. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan line. Keep a free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside.